Bienvenido una vez más a un nuevo video. El tema del día de hoy será las objeciones en la práctica de la prueba testimonial y su integración con el Código General del Proceso. Esperemos el tema sea de su agrado. Bueno, la objeción es un instrumento o mecanismo por medio del cual se solicita al juez que, ante la evidencia de que una pregunta o una respuesta fue efectuada con violación de las reglas de la prueba, declare que el testigo no está obligado a contestarla si se trata de la pregunta o excluya lo declarado si se trata de la respuesta. ¿A qué sujeta? Sujetan las preguntas por ser capciosas, irrelevantes o inconducentes, por ser sugestivas, conclusivas, porque solicita opinión a un testigo no calificado, porque la pregunta puede ser confusa o ambigua, especulativa o argumentativa, compuesta, repetitiva y tendenciosa. Sujetan las respuestas sobre preguntas ya contestadas y viceversa. Sujeta cuando el testigo se niega a dar respuesta a la pregunta. También sujeta las pruebas por ser inconducentes, ilegales, legalmente prohibidas o manifiestamente superfluas. Se pueden objetar los alegatos de apertura cuando en lugar de anunciar la prueba que presentará, formula un argumento sobre la misma. Y por último, se objeta los alegatos de conclusión cuando se alega o argumenta sobre un hecho que no fue probado, cuando se realiza una cita jurisprudencial equivocada, falsa o fuera de contexto, o cuando se distorsiona lo establecido en las pruebas cambiando su contenido. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Si se va a objetar la pregunta, esta debe hacerse antes de que se produzca la respuesta. Por el contrario, si se objeta la respuesta, esta debe hacerse inmediatamente se perciba la violación de las reglas. Al momento de hacer la objeción, debemos sustentarla de manera sumaria. Y también debemos tener en cuenta que la parte contraria puede defender sumariamente la objeción. ¿Cómo se resuelve? El juez resuelve de plano así. Si da la razón a quien propuso la objeción, si es la pregunta, esta no debe ser contestada por el testigo. Si es la respuesta, pues se suprime del acta. Ahora, si el juez no da la razón a quien propuso la objeción, es decir, la rechaza o la deniega, el testigo tendrá que contestar. Y si ya contestó, dicha contestación, valga la redundancia, quedará consignada en el acta. En un interrogatorio, la actitud del abogado es muy importante. Este debe tener total dominio del caso y de la prueba. Debe prestar absoluta atención al desarrollo de la práctica de la prueba y debe tener la capacidad de anticipación e intuición. Además, debe tener una rapidez y agilidad para objetar la pregunta o la respuesta. ¿Qué hacer ante una objeción? Como abogado puedo guardar silencio y esperar la decisión del juez. O puedo retirar la pregunta, como también puedo reformular la pregunta, y esta sería la opción más obvia. También puedo defender brevemente la pregunta y especificar por qué no da lugar la objeción del otro abogado. Fundamentos constitucionales. Es la forma en que la parte que se ve afectada por el testimonio puede ejercer el derecho de contradicción o de defensa durante la práctica de la prueba, evitando que ingrese evidencia ilegalmente al proceso, esencial para la depuración y legalidad de la prueba de testigos. Clases de objeciones. Según la forma de la pregunta, esta se puede objetar. Tenemos la pregunta argumentativa. La establece el inciso segundo del artículo 219 del Código General del Proceso, que dice: cada pregunta versará sobre un hecho y deberá ser clara y concisa. Esto quiere decir que la pregunta argumentativa no es una pregunta propiamente dicha, es más bien una tesis que expone el abogado y por ende se debe objetar. Demos un ejemplo de una pregunta argumentativa. El abogado le dice al testigo: usted se encontraba a 20 metros, estaba lloviendo y oscuro, y el robo tomó apenas unos pocos segundos. Usted no pudo apreciar la cara del ladrón, ¿no es cierto? Vemos que el abogado formula una tesis y no está realmente haciendo una pregunta como tal. Entonces se debe objetar este tipo de preguntas. Tenemos la pregunta narrativa. Es esa que no versa sobre un hecho concreto, no es clara
y no es precisa, e invita al testigo a una narración indeterminada. En este caso, se le ordenará al testigo que haga un relato de cuanto le conte sobre los hechos. Sobre los hechos no probados, es absolutamente prohibido toda pregunta capciosa o subjetiva. La pregunta capciosa es la que pretende lograr que el interlocutor se confunda o que entregue una respuesta que en realidad no estaba dispuesto a dar. Un ejemplo, la pregunta ¿es cierto que ya usted dejó de pegarle a su esposa? Vemos que es una pregunta capciosa. Si él responde que sí o responde que no, de todas maneras estaría reconociendo que él le pegaba a su esposa. Entonces esta pregunta está totalmente prohibida y debe objetarse. También tenemos la pregunta subjetiva. La pregunta subjetiva es la que sugiere la respuesta. Esto también se encuentra totalmente prohibido. Demos un ejemplo. Después de que usted escuchó el disparo, vio al acusado huir en un carro color rojo, está insinuando que huyó en un carro color rojo, aún sin saber o no. Entonces está insinuándole la respuesta al testigo. Esta pregunta también se debe objetar de manera inmediata. ¿Cómo se hace esta objeción? Inmediatamente termine el abogado de hacer la pregunta. Objeción, señor juez. La pregunta se apoya en un medio de prueba que no ha sido allegado a la actuación. ¿Cómo defendería esta pregunta? Reformulándola de tal forma que se elimine el hecho no probado. Seguimos con la pregunta compuesta. Estas son aquellas que contienen dos o más preguntas en una, o dos más o más hechos. Ejemplo, señor testigo, entró usted al restaurante, pidió un almuerzo y pagó con la tarjeta de crédito que tiempo atrás había robado al señor. Vemos cómo hace varias preguntas en una sola. Esta se debe objetar. Señor juez, objeto la pregunta, puesto esta versa sobre varios hechos y no sobre uno, como le exige la ley. También tenemos la pregunta ya respondida o pregunta superflua. En este tipo de pregunta hay una excepción, a menos que sea útil para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho, está permitida. Inciso tercero, artículo 120 del Código General del Proceso. De lo contrario, objeción, señor juez, la pregunta es repetición de una ya respondida. Tenemos también las preguntas confusas o ininteligibles. No se sabe qué quiso preguntar el abogado con esto. Es confusa, es extraña para el testigo. Objeción, señor juez, la pregunta no es clara y precisa y confunde al testigo. Y también están las preguntas irrevelantes o impertinentes. El juez rechazará de plano las preguntas manifestantemente impertinentes. Inciso tercero, artículo 220, Código General de Proceso. El funcionario deberá requerir al testigo para que sus respuestas se limiten a los hechos que tengan relación con el objeto de la investigación. Existe una información que tiene una protección constitucional. Cuando se hace una pregunta sobre este tipo de protecciones, se puede objetar. Por ejemplo, tenemos la protección entre cliente-abogado, entre médico-paciente o vínculos familiares. Cuando esta objeción se formula, se le pregunta al testigo si quiere renunciar al privilegio y quiere responder la pregunta, o si se abstiene de responder la pregunta ateniéndose a estos privilegios constitucionales o legales que existen en nuestro ordenamiento territorial. El artículo 29 de la Constitución Nacional establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Además, se inadmitirán las pruebas que se hayan obtenido en forma ilegal. Esto quiere decir que si el interrogatorio se hace una pregunta con base a estas pruebas que fueron inadmitidas o que son declaradas ilegal, se excluirá esa respuesta. También será inadmisible. El mandato constitucional de exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso exige que el funcionario judicial de manera expresa determine que la prueba viciada no puede continuar formando parte del expediente. Corte Constitucional, sentencia unificatoria 159 del 2002.